son los volúmenes frente a determinadas festividades en que los internos pueden eventualmente tener un asado o una actividad grupal por una cuestión higiénica de orden y de disciplina. Y siempre nos situamos en víspera de Navidad, Año Nuevo o de fiestas patrias. Pero no es habitual que sea en esta época del año. Es decir, que el asado está permitido reglamentariamente en los internos en qué situaciones. Lo que ocurre es que en los establecimientos penitenciarios, ¿ya? El reglamento de establecimientos carcelarios así lo determina, existe un consejo técnico encabezado o presidido por el alcaide, acompañado de un equipo multidisciplinario, y ellos evalúan peticiones de la población penal en estos contextos. Así se puede dar a propósito de actividades deportivas, culturales y en este caso de alguna actividad para compartir en grupo en las circunstancias que yo le mencioné anteriormente. Es así que se evalúan esas solicitudes formales en consejo técnico cuando se producen y allí se determinan cuáles son los términos, cuál es el marco para el desarrollo de esa actividad, fijando límites horarios, volúmenes para la ingesta, los controles sanitarios y la cantidad de internos participantes de la misma. ¿Y en esta ocasión se solicitó? En esta ocasión no nos consta que esto se haya producido, por eso aquello podría agravar la irregularidad, toda vez que no exista un permiso previo concedido por la autoridad del establecimiento y que establezca claramente los términos para el desarrollo de dicha actividad. Le añadimos una dosis adicional de gravedad, insistimos, en la presencia de bebidas alcohólicas que también han sido incautadas. Director, usted habla de 2 gendarmes en la zona, ¿cierto? Claramente eso va a ser cuestionado, va a ser mejorado porque aparentemente es un número insuficiente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Podría ser? Hemos dicho también a propósito del acontecer nacional y en el contexto de seguridad pública, hemos revelado datos relevantes. Hoy tenemos 63.000 personas privadas de libertad en 82 cárceles del país. La cifra total de funcionarios es de 20.000, pero si depuramos por planta nos encontramos en una desventaja numérica enorme. Entonces, en un establecimiento de estas características, con un perfil de población penal cada vez más complejo y violento, muy activa, y donde puede existir grados de corrupción, se dificulta el control, pero no podemos tampoco decir que estamos sobrepasados. Nosotros tenemos índices relevantes, lo hemos dicho una y otra vez porque hay que defender lo propio, pero con la verdad que se puede demostrar. En este caso tenemos una disminución de un 32% de homicidios o de agresiones con resultado de muerte al interior de los penales a igual fecha del año pasado y un 50% en relación a los suicidios de internos a igual fecha del año pasado. Índices mucho mejores en cuanto a evasiones de establecimientos penitenciarios, aun cuando en los últimos 5 años la población penal carcelaria en Chile ha aumentado casi en un 50%. En esta cárcel, perdón, en el sistema carcelario chileno, el 16% de la población es extranjera y una proyección rápida que nos traslade a igual fecha del próximo año nos podría hacer presumir que podríamos tener fácilmente un 25%, la cuarta parte de nuestra población podría ser extranjera. Existe entonces una cuestión que es de Estado más que de un gobierno, una cuestión de continuidad estatal. Gendarmería, históricamente, lo hemos manifestado en el Congreso, con todo el respeto del mundo, ha sufrido históricamente el abandono estatal en forma estructural. Es decir, frente a un fenómeno social potente como el aumento de la delincuencia en que se reclama eficacia policial, que está muy bien, tenemos 2 policías de prestigio internacional, eficacia judicial, pero el receptáculo, el lugar donde se concentra esta población penal, que ha aumentado en un 50% durante los últimos 5 años o menos que eso, sigue siendo más o menos el mismo, porque usted puede apreciar que la última cárcel construida en el país, que es La Laguna en Talca, fui director regional allá, la idea de esa cárcel comienza allá por el año 2012 y luego el 2022 la cárcel es una realidad. Demoramos una década en construir una cárcel para 2.320 presos y en la mitad de ese tiempo ya la población penal aumentó un 50% en todo el sistema penitenciario. Estamos, por lo visto, frente a una situación de interés estatal que tiene que ver con las capacidades reales para contener estas muchedumbres, además de otros aspectos asociados que tienen que ver con la conducción y con la marcha operativa de este servicio en materia de vehículos, la cantidad de funcionarios y el factor tecnológico que ha ido tomando cada vez más importancia, pero que nos representa este fenómeno arraigado en las cárceles, un tremendo desafío. Director, buenas tardes. Usted nos decía que en la pregunta anterior este tipo de reuniones eventualmente se podrían realizar bajo
solicitud y aprobación de Gendarmería, pero esto incluye también, por ejemplo, usted hablaba de ingesta. ¿Esta ingesta es de alcohol? ¿Hay sustancias que están permitidas eventualmente en este tipo de reuniones? ¿Cuál es la cuota? Y además, si es que habían ocurrido hechos como estos anteriormente. Por supuesto que no. Por supuesto que no está permitido el ingreso ni el consumo de elementos y sustancias abiertamente prohibidas como es el alcohol, ciertos medicamentos sin prescripción médica ni drogas. A lo que me refería puntualmente tiene que ver con los comestibles, que en la retina de la opinión pública evidentemente que es muy llamativo que una persona que está privada de libertad porque cometen delitos graves de alta connotación pública estén en una condición como de festejo, como de jolgorio, como de excesivo relajo y carente de control estatal. Allí es donde entonces nosotros nos cuestionamos fuertemente, más allá de los datos que he revelado, cuál es el papel que cumple Gendarmería de Chile a través de los agentes estatales que somos nosotros, de presencia in situ para detectar y poner freno a situaciones irregulares como esta, oportunamente, y que no nos estemos enterando a través de las publicaciones en redes sociales. Yo creo que ahí hay uno de los desafíos también relevantes, pero insisto, una población creciente, población de esta unidad de 6.550 internos a la tarde de ayer, una relación de 85 presos por cada gendarme, y entonces en ese módulo en que habían 569 personas para 2 custodias, usted entenderá que también es motivo dificultoso para poder sacar adelante con éxito esta labor. No nos exime responsabilidad, también hay una labor importante de control que debe realizar la jefatura del establecimiento y los oficiales de servicio, y por eso el día a día nos presenta tremendas dificultades, pero nosotros también las estamos afrontando y estamos dando la cara ante ustedes cada vez que se producen episodios indeseados como este. Director, buenas tardes, estamos en vivo para 24 horas. Poder preguntarle por los dichos del ministro de Justicia. Él dijo que probablemente hay gendarmes involucrados. ¿Piensa lo mismo? Quizás no estos dos que están a cargo de la custodia, pero sí los que están encargados de los protocolos del ingreso. Este año han sido llamados a retiro y puestos a disposición de la justicia 6 gendarmes de esta unidad. Y desde el año 2022 hasta la fecha han sido llamados a retiro y puestos a disposición de la justicia 105 gendarmes, sumando los 13 que van del procedimiento de Tarapacá de la semana pasada. Así es que, evidentemente, estamos haciendo ese trabajo también de investigación criminal y de inteligencia en lo cotidiano que nos permite una detección precoz o infraganti de personas que han traicionado el juramento que hicimos a la bandera y a nuestro servicio y que consigo han traicionado a sus propios colegas y los ponen en riesgo cuando se coluden con población penal o con sus redes y se articulan para concretar situaciones de este calibre y de esta gravedad. Director, muy buenas tardes. Tengo 2 preguntas. ¿Me puede reiterar las medidas concretas que se van a tomar y si tiene que ver con alguna baja de algún funcionario de Gendarmería? Y lo otro es, nuevamente, desde un centro penitenciario es que se viralizan los videos. Claro, nos quedamos en el asado y en el alcohol, pero hay teléfonos celulares con internet. ¿No estaban funcionando los inhibidores? A ver, son varias preguntas. Medidas. Sumario administrativo, que ya está en curso. Vamos a arremeter contra los funcionarios que eventualmente hayan faltado a sus deberes, ya sea a jefatura o a los que faltaron a sus controles in situ. Los internos se encuentran aislados y estamos solicitando al tribunal, son imputados, autorización para sacarlos del establecimiento. Y además, hemos durante este año tenido un despliegue inédito, por eso tenemos menos muertes en las cárceles y menos fugas. Hemos tenido un despliegue tremendamente intenso que conlleva un desgaste para proseguir allanando e incautando elementos y sustancias prohibidas desde el promedio de las cárceles del país. Y Santiago 1, en el epicentro de los temas sociales de Chile, en Santiago, no es la excepción. La segunda parte de la pregunta era, los inhibidores están en pleno funcionamiento, nosotros ahora nos aproximamos al segundo grupo de inhibición, desde Arica hasta Puerto Montt, está el proceso andando, y en el denominado cuadrante Pedro Montt, que estamos desde abril del año pasado, hemos proseguido desarrollando estas actividades, pero ni siquiera es necesario ser demasiado suspicaz para que esté en la retina de cada uno de nosotros el tratar de explicarnos cómo es posible que sigan apareciendo publicaciones. Es así que entonces hemos descrito que el sistema de gestión de bloqueo de señales telefónicas en Santiago 1 consiste en
detectar, identificar, georreferenciar y bloquear uno a uno a los dispositivos que aparezcan en nuestra órbita. Y, por lo tanto, en la medida que van apareciendo señales de esta naturaleza, en este rastreo 24/7, es que nosotros seguimos bloqueando. Ahora usted me preguntará, iremos a la otra pregunta, ¿y hasta el infinito? Sí, hasta el infinito, porque como estamos trabajando con una masa de personas que están en actividad, que no por el hecho de estar privados de libertad, detienen su actuar malicioso ni sus conexiones con el mundo externo, y donde tenemos dudas respecto del comportamiento de la totalidad de nuestros funcionarios, aunque hemos defendido fuertemente que confiamos en que la mayoría de nuestros integrantes de la institución son gente honesta y trabajadora, sí puede haber ahí una brecha de personas que están facilitando el ingreso de estos elementos y que nos avergüenzan tremendamente y nos ponen en dificultades. Director, buenas tardes. Me gustaría, si es que puede detallar exactamente cómo fue que identificaron esta fiesta en el módulo. Si es que lo identificaron con cámaras de seguridad o si es que de alguna manera identificaron la señal que transmitía el celular mientras grababa para subir en redes sociales. Esa primero. Y la otra pregunta es que usted mencionaba una cifra en relación a la cantidad de reclusos que tenía a cargo un número de gendarmes. ¿Cuál es la recomendación de Gendarmería y cuáles son las recomendaciones a nivel internacional sobre cuántos reclusos debería tener a cargo un cierto número de gendarmes o cada gendarme? Bueno, nos enteramos a partir de la publicación, ¿ya? Vamos siempre a enfrentarlo a ustedes con apego a la verdad, ¿ya? Luego se genera un despliegue operativo y desde la inhibición para localizar el aparato y proceder a su incautación, ¿ya? Se realiza el allanamiento, hay un despliegue de servicios especializados y de jefatura del establecimiento con el propósito de intervenir y de aislar a estos sujetos y además incautar todos los elementos y sustancias prohibidas. Dijimos que la unidad al momento del encierro ayer tenía ese módulo en particular, agrupación bimodular, es decir, entramos a la dependencia y tiene 2 patios, ¿ya? 569 personas bajo la custodia de 2 gendarmes. Y la relación promedio entre gendarme preso en esta unidad es de 85 a 1, 85 presos para un gendarme, ¿ya? Ahora nosotros tenemos realidades muy diversas a lo largo del territorio nacional. Tenemos unidades más pequeñas en que existe un mejor equilibrio, pero evidentemente acá es una situación cada vez más creciente. Ya lo han mencionado ustedes, cuestión de estar medianamente informados. Se incrementó la población penal imputada, la prisión preventiva se intensificó y por lo tanto las unidades fueron quedando chicas. Venimos llegando, yo me recogí de los Andes, también donde tiene sobre un 100% de sobrepoblación, unidades pequeñas, y eso es un fenómeno de cobertura nacional que creo que puede seguir agravándose, y no es dramatizar, pero estamos frente a algo que es evidente. Nunca la tuvimos fácil, Gendarmería siempre tuvo un trabajo cuesta arriba, y con escasez de recursos, ya se ha dicho, pero este fenómeno yo creo que se instala cada vez con más complejidad y que representa para el Estado y para el sistema de justicia un problema en el cual bien merece que se desarrolle una estrategia de seguridad pública integral que a Gendarmería la sitúe, como ha venido ocurriendo en los afanes del gobierno de turno, en un estatus que le permita disponer de los recursos que ya hemos enunciado para enfrentar de verdad con mayor eficacia y eficiencia estos desafíos. Porque no se puede conformar con lo que es más evidente, lo que ustedes transmiten en lo cotidiano, de que toman detenida una banda, pasa por el sistema judicial y va a parar a la cárcel y después se olvidan, hasta que genera una noticia como esta. Nosotros seguimos trabajando más o menos con una infraestructura similar que va creciendo de manera moderada. Nos proyectamos en 15.000 plazas al 2030, pero que no se condice con el ritmo o la velocidad de aumento que tiene la población penal. Usted habla de un promedio acá de 82 a 1. ¿Existe alguna recomendación internacional sobre esa cifra o de ustedes mismos? Recomendaciones internacionales actuales no las conozco, pero el sentido común indicaría que a menor cantidad de presos por cada gendarme, evidentemente que podrían tener un trato y un control más adecuado. Es imposible, materialmente imposible para un ser humano normal poder tener control sobre una muchedumbre tan abundante de 569 personas a través de 2 gendarmes. Pero sí consideramos que debió existir a lo menos una alerta de lo que estaba ocurriendo en el interior para haber coordinado un procedimiento. Quiero preguntarle otro tema sobre el triple homicidio
módulo 38, este otro fue el 35. Ocurre que el día viernes 7 se toma conocimiento de esta situación a partir de un allanamiento y entonces se procede a la incautación de un aparato telefónico en la celda que el sujeto habitaba con otros dos. Los otros dos por delitos de connotación sexual. Efectuada la revisión del aparato, además de la denuncia y la investigación, se establece que dicho aparato no habría sido utilizado por este sujeto, sino que yacía en el lugar presumiblemente para uso de los otros dos moradores. Ahora bien, siempre me quedan las dudas y el malestar que por qué no proseguimos intensificando estos allanamientos sobre un caso de especial sensibilidad como el del interno en cuestión. La opinión ya la hemos planteado, estuvimos allá junto al señor subsecretario de Justicia y para nosotros representa un golpe, pero también una oportunidad. Nosotros lo que destacamos siempre es que, por una parte, agradecemos al Ministerio Público que más allá de efectuar anuncios, pasó a la acción decidida, con resultados concretos junto a la Policía de Investigaciones y esto permite también respaldar y proteger a los buenos funcionarios porque el corrupto, inescrupuloso, indolente en la cárcel, al haber traspasado esa línea, ya no está al servicio del país, ya lo perdimos. Por tanto, yo le decía a mis funcionarios hoy en los Andes, ¿qué perdimos? Finalmente ellos nos traicionaron, ellos nos perdieron a nosotros, ellos no respetaron el juramento, ellos han sido desleales con nosotros y por lo tanto ahora procede que la justicia siga desarrollando su trabajo, las diligencias han procedido con los días, partimos con 12, seguimos con 13, más un exfuncionario que también fue aprendido, con el que parte esta investigación, que fue aprendido en la región del Biobío durante las horas posteriores, y solamente nos interesa proseguir colaborando con estas investigaciones y en el apoyo a los distintos focos investigativos que se están desarrollando a lo largo del país a través del Departamento de Investigación Criminal y a través del Departamento de Inteligencia. Muchas gracias. Gracias, director. Gracias. Buenas tardes.